yo creo que todos los que estamos aquí conocemos de muchos personajes en la Biblia que son precisamente conocidos por haber experimentado la gracia de Dios en formas muy impresionantes. Hemos encontrado historias en las Escrituras que nos han impactado profundamente y que obviamente vemos hombres y mujeres de Dios haciendo cosas verdaderamente extraordinarias desde la perspectiva humana. Yo creo que todos los que estamos aquí, pues hemos, por ejemplo, aprendido, hemos leído o conocemos acerca de Noé, ¿no? Y todo lo que sucedió antes del diluvio, ¿no? La historia de Moisés con el pueblo de Israel, el Mar Rojo, pues también son historias muy conocidas, muy impresionantes. No se diga Josué, cuando vino la toma de Jericó, pues también otra historia muy importante. Y claro, hay muchos personajes. David, obviamente, no solamente David en contra de Goliat, sino el David en contra de, en muchas ocasiones, de muchos ejércitos poderosos. La famosa historia de Daniel, ¿no? En el foso de los leones, la historia de los amigos de Daniel en el horno de fuego. Es decir, yo creo que todos aquí podríamos hacer toda una semblanza de las grandes historias de personajes que vivieron en aquellos tiempos y cómo ellos experimentaron esa gracia de Dios de una manera extraordinaria. Pero hubo un hombre del cual no sabemos mucha información, solamente encontramos muy poquitos versículos en la Biblia, pero que sin lugar a dudas fue conocido por algo muy especial. De hecho, me atrevo a decir que no hay creyente o no hay estudioso de la palabra de Dios que no conozca acerca de este hombre. Fue un hombre que experimentó la gracia de Dios, pero en una de las maneras más extraordinarias. Son solamente unos 2 o 3 versículos donde aparece el nombre de este hombre. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sería caminar con Dios en una relación tan cercana, en una amistad tan íntima, que de repente un día tú estás caminando, estás en la presencia de Dios y de repente el Señor te dice: ¿sabes qué? No necesitas regresar a tu casa, mejor vente conmigo a mi casa. Y de repente dice la Escritura que el hombre desapareció. El nombre de este hombre fue Enoc y aparece en la Escritura muy poquito, se menciona apenas unos versículos, pero sin lugar a dudas es un hombre importante y un personaje muy intrigante en las primeras páginas de la Biblia. En un tiempo, en un mundo que estaba totalmente caído, que estaba en maldad, se vivía una maldad tremenda en sus días. Este hombre se destaca por una cualidad única y excepcional que era su relación con Dios, su comunión con Dios. Así es que la historia de este hombre llamado Enoc, sin lugar a dudas, es un testimonio de mucha inspiración, pero también un testimonio de la gracia de Dios que nos habilita o nos capacita para poder tener una comunión profunda con Dios. El título del mensaje de hoy le he puesto: Gracia para caminar con Dios. Gracia para caminar con Dios. Y vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 5, versículos del 21 al 24, en la Nueva Traducción Viviente. Se va a proyectar y la palabra del Señor dice: Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios. Esta es una frase importante. En íntima comunión con Dios, 300 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando
en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Este mismo versículo, pero en la versión Reina Valera, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó consigo. Y esto es todo lo que aparece acerca de Enoc en la Biblia. Vamos a ver por ahí otras menciones, pero en realidad la única historia relatada acerca de Enoc está solamente en estos 4 versículos. Así es que yo quiero hablarles un poco acerca de esto, esa gracia para caminar con Dios. Obviamente les decía yo que la vida de Enoc y el caminar de Enoc fue sin lugar a dudas un testimonio de la relación que tuvo con Dios. Hicimos énfasis, vivió en íntima comunión con Dios. Si había algo que caracterizaba a este hombre, son estas palabras. Esta frase es la clave de todo lo que hoy quiero compartir con ustedes, porque no se trata de que él fuera un hombre religioso. No nos está hablando estos versículos de que Enoc hiciera simples actos religiosos, sino verdaderamente él tenía una relación profunda, una relación constante, una relación progresiva con Dios. Y en el caso de Enoc dice aquí la palabra, particularmente que 300 años vivió Enoc en esa íntima comunión con Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaba esta relación de Enoc con Dios? Enoc viviendo aquí en la tierra, pero además la tierra en una total perversidad, en una maldad, en total corrupción, porque recuerden por favor que estos versículos son previos al diluvio. Y en aquel tiempo, pues todos los patriarcas vivían muchísimos años. Se habla de que vivían cientos de años. Y algunos de los patriarcas, y cuando hablo de los patriarcas, pues estamos hablando de la generación de Adán, de Set, el hijo que vino a sustituir a Abel, y de ahí, pues toda esta generación, toda esta genealogía, y incluido Enoc en esa genealogía. Y todos los patriarcas y todos estaban viendo la corrupción, la perversidad que existía en el mundo, pero Enoc se caracterizó porque él tenía esta relación con Dios que implicaba comunicación, que implicaba también una dependencia y una vida compartida con Dios. Hay un texto que aparece en Amós 3:3, lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva, donde dice, es una pregunta y dice: ¿acaso pueden 2 personas andar juntas si no están de acuerdo? O sea, para que Enoc pudiera vivir en esta íntima comunión con Dios durante 300 años, quiere decir que obviamente había esa comunión, pero también había ese acuerdo. Ahora, no es que Dios se pusiera de acuerdo con Enoc, sino que más bien Enoc aprendió a vivir de acuerdo con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Quizás esta sería una de las preguntas. Y yo creo que si pudiéramos contestar qué es caminar con Dios en el contexto en el cual vivimos y de una manera en que todos los que estamos aquí pudiéramos comprenderlo y anhelar vivir en íntima comunión con Dios, en amistad con Dios, en acuerdo con Dios, yo quizás lo diría de esta manera. Caminar con Dios es simplemente tenerlo a Él presente todo el tiempo. Tenerlo a Él presente en cada aspecto de nuestra vida, que Él forme parte de cada aspecto de nuestra vida, que es que tú estás consciente todos los días y cada mañana de que tu vida está ante los ojos de Dios, que el Señor te ha observado durante todas esas horas que tú dormiste y que el Señor vio en el momento exacto en que tú abriste los ojos y tomaste aliento para poder levantarte de tu cama. Ya el Señor estaba ahí, Él estaba ahí presente.
no solamente es tener esta conciencia de que Dios está presente cada momento, cada día de nuestra vida, sino que también nosotros hemos tomado la decisión de hacer de la palabra de Dios nuestra norma de vida. Porque recuerden una vez que las Escrituras, la palabra que nosotros tenemos ahora, nos dice la Escritura, es una lámpara a nuestros pies, es una luz a nuestro camino. Es por medio de su palabra que nosotros podemos conocer el corazón, la voluntad de Dios, la mente de Dios, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él siente, qué es lo que Él nos quiere mostrar o revelar para nuestra vida diaria y cómo aplicar todo esto en cada momento de nuestra vida, en cada decisión de nuestra vida, aún desde que nos levantamos, aún desde que estamos yendo hacia nuestras actividades, aún cuando estamos ahí en el trabajo o estamos en la oficina, en todo momento, hasta nuestros tiempos de recreación, todo momento hemos tomado la decisión de hacer de su palabra nuestra norma de vida. Y no solo eso, sino que nosotros hemos conscientemente hecho que nuestra vida, que el objetivo de nuestra vida sea darle gloria a Dios. Que todo lo que nosotros hacemos, Dios sea glorificado a través de nuestra vida, por medio de nuestras acciones, por medio de nuestras actitudes, por medio de nuestras palabras. Es ahí también la importancia de esa relación íntima con Dios, que ahora es posible también por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso es que el Espíritu Santo, dice la palabra, redarguye nuestro corazón cuando de repente tenemos una actitud equivocada, algo en lo cual Dios no puede glorificarse. Y entonces el Espíritu Santo nos manda esa señal de alerta y nos sentimos incómodos porque sabemos que en nuestra mente, en nuestro corazón, nos damos cuenta y decimos, me estoy equivocando. Dios no puede ser glorificado a través de estas actitudes. Dios no puede ser glorificado con las acciones, con lo que yo estoy haciendo o con las palabras que yo estoy diciendo. Esta no es una forma en cómo Dios es glorificado y nos sentimos incómodos porque sabemos en lo profundo de nuestro corazón que estamos hiriendo o que estamos haciendo que el corazón de Dios se duela con nosotros porque no estamos viviendo para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa caminar con Dios? Es cuando tú y yo nos acoplamos a la voluntad de Dios, pero también con una actitud de contentamiento y una actitud de fe. Por eso yo les decía, no es de que Dios se pusiera de acuerdo con Enoc, sino que Enoc voluntariamente decide acoplarse a la voluntad de Dios, sujetarse a la voluntad de Dios, pero además lo hace con gratitud, lo hace con contentamiento y lo hace con fe. Y yo creo que todos hemos estado aprendiendo mucho acerca de esto a lo largo de estas semanas y de este año de gracia. Es una forma de vivir en la cual nosotros entendemos que Dios tiene planes de bien para nosotros, que todo opera para nuestro bien, que el propósito de Dios es bendecirnos, que aun cuando suceden cosas que no entendemos, que no salen como quisiéramos, podemos estar agradecidos y decir, Señor, gracias, no es lo que yo esperaba, no es la forma en como yo quería, pero yo sé, Señor, que tú tienes cuidado de mí y yo puedo confiar y tener gratitud y contentamiento porque yo sé que tú estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Es esa actitud y esa es la forma en cómo nosotros caminamos con Dios. Es cuando tú decides depender, confiar en que el Señor te sostiene, que el Señor te guía, que el Señor te provee y entonces tú puedes vivir con contentamiento, tú puedes vivir en paz. Hablábamos la semana pasada acerca de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que protege, que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero aparte de todo esto, también caminar con Dios
no es fácil para muchas personas. Porque caminar con Dios significa que vivir en esa íntima comunión con Dios significa decir no a muchas cosas. Significa ir en contracorriente a lo que mucha gente piensa, a lo que mucha gente espera, a lo que mucha gente cree. Significa que muchas veces tu decisión de vivir en íntima comunión con Dios te va a llevar a vivir un estilo de vida que muchas veces va a chocar con la corriente o el estilo de vida de este mundo. Tus prioridades no van a ser las mismas. Tu forma en relacionarte desde tu casa, con tu familia, la forma en cómo tú haces las cosas es totalmente diferente y vas contracorriente. No vienen las notas, pero Santiago capítulo 4 habla mucho acerca de esto. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Según no recuerdo, está en Santiago 4:4. Entonces dice la palabra del Señor, cualquiera que quiere hacerse amigo de Dios, se va a hacer enemigo del mundo. Pero si tú te quieres hacer amigo del mundo, pues entonces vas a entrar en una enemistad con Dios. El punto aquí es, una vez más, que nosotros hemos tomado esa decisión de vivir para Dios, vivir con Dios, caminar con Dios, y que podemos aspirar a vivir también en una comunión íntima con Dios todos los días de nuestra vida, hasta el momento en que el Señor decida tomarnos y llevarnos a su presencia. Ahora, me llama mucho la atención que dice la palabra que como Enoc anduvo en íntima comunión con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. O sea, la intimidad con Dios tuvo una consecuencia sobrenatural en la vida de Enoc. Como hemos leído, Dios lo tomó y Dios libró a Enoc de morir físicamente. De hecho, solamente en la Biblia hay 2 personas que no han muerto físicamente, sino que fueron tomadas por Dios y llevadas por Dios a su presencia. El primero es Enoc. El segundo es el profeta Elías. Dice la palabra que en el caso del profeta Elías, dice la Escritura que en un momento dado vino un torbellino y el Señor arrebató a Elías y lo llevó a su presencia. Aún así, Enoc y Elías un día van a morir físicamente. Y no voy a meter mucho en eso, pero finalmente Enoc y Elías serán los 2 testigos que darán testimonio del Señor Jesucristo al pueblo de Israel en los últimos tiempos, en el Apocalipsis, y se les conoce como los 2 testigos que vendrán a la tierra a dar testimonio del Señor. Y por causa de ese testimonio, ellos entonces experimentarán la muerte. Ese es otro tema. El punto entonces es que Dios lo tomó, Dios lo libró de la muerte física, y obviamente esto no fue un premio por su perfección. En ningún momento en la Biblia se nos habla de que Enoc o Elías, pero ahorita estamos hablando de Enoc, fueran personas tan perfectas o que no hubieran pecado y que fue por causa de su perfección que Dios los tomó o que Dios los arrebató. No. Dice la palabra que Enoc fue tomado por Dios porque fue aprobado por Dios en base a su vida de comunión con Dios y su fe. Es decir, Enoc fue justificado por medio de su fe, así como sucedió también con Abraham. Pero dice la Escritura que esta aprobación divina, esta aprobación de parte de Dios vino no porque Él fuera perfecto, sino por la vida íntima de comunión que Él tenía con Dios. Así es que Enoc se distingue como el único, dice la Escritura, que caminó con Dios y que no murió, sino que fue llevado directamente al cielo por Dios. A partir de ahí, obviamente,
Esto vino a cambiar el panorama de la historia, pero al mismo tiempo vino a ser una revelación importantísima para todo el pueblo de Dios, particularmente para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque Enoc prefigura a la iglesia del Señor, que así como Enoc fue trasladado al cielo antes de que viniera el diluvio, lo mismo sucederá con la iglesia que será arrebatada por el Señor antes de que venga la tribulación. ¿Cuál es el fundamento entonces de nuestro caminar con Dios? ¿Por qué necesitamos esa gracia de Dios para caminar o para vivir en íntima comunión con Dios? Bueno, en primer lugar, necesitamos la gracia de Dios para vivir en esa íntima comunión porque somos incapaces. Nosotros tenemos esta incapacidad espiritual. ¿Por qué? Porque por nuestra naturaleza pecaminosa, dice la Escritura, nosotros fuimos separados de Dios. El texto de Romanos 3:23, yo creo que todos lo conocemos, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice la Escritura: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. En otra versión, la más tradicional, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que estuvimos celebrando hace un momento aquí, por medio de la cena del Señor? Que nosotros nos hemos podido acercar ahora al trono de la gracia de Dios, que el camino está abierto para nosotros, que nosotros ahora podemos decir y declarar que somos hijos de Dios, amados, aceptados, reconciliados, restaurados por Dios. Que podemos tener la certeza, la seguridad y la garantía de que nosotros iremos también a la presencia de Dios. ¿Por qué? No por nuestros méritos, no por las cosas buenas que nosotros hayamos hecho. Texto clásico que también no viene en las notas, pero Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice la palabra del Señor: porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no es por nuestros méritos, no es por nuestros esfuerzos, no es por nuestras buenas obras. Nosotros hemos alcanzado salvación por la gracia de Dios. Por eso necesitamos la gracia de Dios para caminar en íntima comunión con Dios. Tú y yo necesitamos experimentar esa gracia todos los días, porque es Dios el que tomó la iniciativa. Gracia, y todos conocemos el significado, es favor inmerecido. Eso significa la palabra gracia. Fue Dios quien tomó la iniciativa, fue Dios quien tomó el primer paso para que nosotros pudiéramos ser restaurados, para restaurar nuestra relación con Él. Es en su amor y en su poder lo que nos capacita para que nosotros podamos relacionarnos con Dios. Enoc es un ejemplo para nosotros de que no es suficiente con empezar bien. Yo conozco muchas personas que aparentemente empezaron bien en su caminar con Dios. Aparentemente empezaron bien en su comunión con Dios, pero no perduraron. Lo importante no solo es empezar bien, sino continuar firme hasta el fin. Hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Imagínate vivir así todos los días, en esa íntima comunión con Dios, de tal manera que el día que tú partas de este mundo sea como un abrir y cerrar de ojos. Porque estás habituado a estar en la presencia de Dios. Estás tan habituado a esa relación íntima con Dios, a caminar con Dios, que yo me imagino esa escena de Enoc caminando con Dios. A mí me impresiona porque dice la Escritura que Adán, en el principio, cuando vivía en el jardín del Edén, dice la palabra de Dios que de tiempo en tiempo el Señor descendía al jardín del Edén y caminaba con Adán y platicaban. Tenían esa relación íntima de amistad.
Dios y Adán caminando juntos en el Edén, en esa relación de amor íntima, profunda, personal. Y luego me imagino a Enoc en medio de este mundo de maldad, de la misma manera que de tiempo en tiempo el Señor venía y hablaba con él. Y vivía en esa íntima relación con Dios, y de repente un día, de estar caminando así en un camino X, de repente se encontró caminando ya en el cielo, en la presencia de Dios. ¿Qué necesitamos o cuál sería la herramienta para que nosotros podamos caminar en esa relación con Dios? Sin lugar a dudas es nuestra fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, en la Nueva Biblia Viva, en esta versión de la Biblia dice, Hebreos 11:5, por la fe, Enoc fue llevado de este mundo sin que experimentara la muerte, y no lo encontraron porque Dios se lo llevó. Pero antes de llevárselo, aquí está lo importante, pero antes de llevárselo, Dios declaró que Él le había agradado. Vivir y caminar con Dios, como lo explicaban en el primer punto, es cuando tú decides vivir una vida que agrada a Dios. Es tu prioridad, es el anhelo de tu corazón. Es por la fe, y el libro de Hebreos capítulo 11 nos da esa clave para entender el caminar de Enoc, la manera de vivir de Enoc. Él creyó en la existencia de Dios, pero no solamente eso, lo experimentó. Y él palpó y vivió la bondad de Dios, aun cuando quizás no lo podía ver físicamente todo el tiempo. Pero él creyó a Dios y experimentó su gracia, experimentó su amor, experimentó su poder. Tú no puedes andar con Dios si tú no tienes fe. Tú no puedes agradar a Dios si tú no tienes fe. Y esto lo dice Hebreos 11:6, o sea, el siguiente versículo. Hebreos 11:5 nos habla acerca de Enoc y cómo él fue llevado de este mundo sin experimentar la muerte por la fe. Pero fíjense que dice Hebreos 11:6, algo que también todos conocemos. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amados, cada vez que nosotros tenemos esa oportunidad de relacionarnos con el Señor, no solamente creemos en Él, no solamente creemos que Él existe, sino que Él tiene el poder de hacer lo que Él ha dicho que hará. Que Dios tiene el poder de cumplir las promesas que Él ha hecho. Que cuando Él dice que el trono de su gracia está abierto para nosotros y que desde ahí emanará la ayuda, la fuerza, el poder que necesitamos todos los días, eso es verdad. No solamente es creer por creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que Dios es quien dice ser. Yo creo que Dios es capaz de hacer lo que Él dice que hará. Y este es el Dios que todos hemos experimentado. ¿Cuál es la conexión con la gracia y la fe? Bueno, ya entendimos que la gracia es el poder que nos capacita, que nos habilita para caminar con Dios, pero sin lugar a dudas es por medio de la fe que nosotros podemos apropiarnos de esa gracia. Una vez más, la gracia es la fuente del poder de Dios que nos capacita para caminar en comunión íntima con Dios, pero la manera en cómo nos apropiamos de esa gracia es por medio de la fe. Recuerden, no vivimos, no caminamos y no tenemos una relación con Dios por nuestros méritos o nuestros esfuerzos. Ha sido por nuestra fe en Él. Y ha sido por esa experiencia de haber sido reconciliados con Dios.
Y bueno, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace hoy a todos los que estamos aquí? Número uno, yo creo que la vida de Enoc nos enseña que es posible caminar con Dios, es posible vivir una vida en una comunión constante, firme y progresiva. En segundo lugar, esa comunión es posible por la gracia de Dios, no por nuestras capacidades. Y en tercer lugar, que es en la fe el medio para obtener esa gracia. Cuando tú y yo aprendemos a confiar en Dios y en sus promesas. Recuerden por favor que la vida cristiana no es una carrera de velocidad. La vida cristiana es una caminata diaria con Dios. Una relación, una vida íntima de amor y relación con Dios. Ahora, yo quiero preguntarte algo. Y esta es una pregunta muy personal que yo creo que cada uno deberíamos ser capaces de responder ahí en nuestro lugar, en nuestro corazón. Y yo quiero pedirte que cierres tus ojos un momento para que nada te distraiga. Porque te quiero hacer esta pregunta que es muy importante. ¿Cómo es tu caminar con Dios? Siendo reales. ¿Cómo es tu caminar con Dios? ¿Has aprendido verdaderamente a depender de su gracia cada día? ¿O muchas veces estás dependiendo de tus propias fuerzas? ¿En verdad tú has decidido hacer de su consejo, de su palabra, lo que guíe tus decisiones, tu vida? ¿No han sido más tus ideas, tus estrategias, tus pensamientos, lo que tú crees que está bien? Yo creo que Dios nos está llamando hoy a que nosotros renovemos un caminar con Dios y que caminemos como caminó Enoc, en una íntima comunión con Dios. Dios ha abierto el trono de su gracia hoy para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos su gracia. Creer que no solamente el Señor quiere caminar con nosotros, sino que lo que Él quiere es que nosotros seamos los que caminemos con Él. Como dice la Escritura ahí en Amós, ¿caminarán dos si no estuvieran puestos de acuerdo? ¿No es Dios el que se va a acoplar a ti? ¿No es Dios el que va a cambiar su esencia, su santidad, su integridad por ti? Eres tú el que se acopla al Señor y aceptas con contentamiento y fe su voluntad. Yo quiero invitarte a que ahí en nuestro lugar podamos orar. Señor y Dios, en esta hora venimos a ti en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, caminar contigo. Sabemos que tú estás con nosotros porque lo has prometido. Tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Pero somos nosotros, Señor, los que queremos caminar contigo. Queremos vivir en íntima comunión. Y estamos dispuestos, Señor. Queremos estar de acuerdo contigo. Estar conscientes, Señor, de que tú estás presente en cada parte de nuestro día, en cada parte de nuestra vida, que tus ojos están puestos sobre nosotros. Queremos hacer, Señor, de tu palabra nuestra norma de vida. Que tomemos la decisión, Señor, de vivir cada día para tu gloria. Queremos, Señor, acoplarnos a tu voluntad.
Y queremos hacerlo con gratitud, con contentamiento y fe. Depender totalmente de ti cada día, Señor, porque confiamos en que tú nos sostendrás, confiamos en que tú nos guiarás, confiamos, Señor, en que tú nos proveerás. Sabemos, Señor, que caminar contigo es ir contracorriente. Tu palabra dice que no nos conformemos a la corriente de este mundo o a la vida de este mundo, sino que seamos renovados por medio de la transformación de nuestra mente. De esa manera podremos comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Yo te doy gracias, Señor. Hasta el día, Señor, que tú nos llames a tu presencia. Mientras vivamos en este mundo, y aún a pesar de la corrupción, de la maldad, de la depravación que existe a nuestro alrededor, nosotros estamos determinados a vivir en íntima comunión contigo. Hasta el último suspiro, hasta nuestro último cerrar de ojos. Señor, nosotros vivimos para tu gloria. Necesitamos tu gracia, que nos sostenga, nos capacite y nos dé el poder y la fuerza de ser firmes hasta el fin, de mantenernos, Señor, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Que podamos caminar esta carrera que tenemos por delante, Señor, estando conscientes que vivimos para ti, Señor, para tu gloria, para tus propósitos, para hacer tu voluntad. Te damos gracias por tu palabra en este día. Oramos, Señor, que en esta semana que inicia, tú nos des también, Señor, la fuerza, la capacidad y la gracia que necesitamos para todas las cosas que tú sabes que vamos a enfrentar. Oro, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos ser fortalecidos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Que tu bendición sea sobre nosotros hoy, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, ensancha nuestro territorio. Pon tu mano sobre nosotros y líbranos de todo mal. Que nuestra vida, Señor, contigo y nuestra relación contigo sea un testimonio que impacte a otros, Señor. Y cause, Señor, que otros quieran también conocerte a ti. Te doy gracias, Señor, por tu amor, tu cuidado y tu presencia. Declaro, Señor, que esta semana será una semana de bendición, de avance, de éxito, de puertas abiertas para nosotros. Y ahora que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.